bueno y es maravilloso y seguimos orando, porque hay muchas peticiones, hay muchas cosas. Seguimos orando por la situación que vemos alrededor del mundo que sucede. Como hijos de Dios tenemos que orar, eso es todo. Es lo único que podemos hacer. Nosotros la única cosa en la que nos podemos involucrar es en la oración y pedirle al Señor que tenga misericordia de aquellos que están sufriendo, de aquellos que están en una situación en la que nosotros no estamos, la que nosotros ni nos imaginamos. Y hermanos, tenemos que orar mucho. La situación es difícil, es complicada, y el enemigo va a tratar por todos los medios de desanimarnos. El enemigo va a tratar por todos los medios de sacarnos, y no podemos permitir todo eso. Miren, ustedes ven esos equipos que están allá atrás. Esos son equipos de una iglesia que se acaba de cerrar. Qué terrible, ¿verdad? Es triste, porque esos son equipos de una iglesia que se acaba de cerrar, ¿sí? Y trajeron los equipos para acá. Qué tremendo. Una iglesia más cerrada. Pero estoy seguro que hay un bar más abierto. ¿Sí? Tenemos que seguir. Aunque venga viento, marea, lo que venga, tenemos que buscar al Señor. Amén. Tenemos que servirle a Él. No sé por qué se habrá cerrado la iglesia. A mí me dieron una explicación, pero no sé por qué, porque yo le voy a decir una cosa, hermano. El Señor no nos ha prometido un camino de rosa, y tenemos que aguantar y tenemos que seguir. Pero no podemos decir que vamos a cerrar la iglesia porque nos sentimos mal, depresivos, porque la iglesia está vacía, porque tengo, como dicen, un burnout. No. Hay que luchar, ¿okay? Y cuando a mí me dijeron que la iglesia se había cerrado, y lo más tremendo es que la iglesia se abrió hace, yo creo que hace un año máximo, y ya se cerró. ¿Okay? Qué pena, a mí me da pena. Me da pena y me da tristeza, porque yo me imagino dónde se habrán quedado toda esa gente. ¿Okay? No sé cuántos habían tampoco. ¿Okay? Pero es una pena que esto suceda de esa manera. Pero el Señor está en control de todo. Y se habrá cerrado esa porque Él decidió cerrarla, porque no sé, el pastor decidió cerrarla, pero se va a abrir otra más. Las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia, y nosotros tenemos que seguir orando. Amén. Y esta tarde, como ven el título, ¿vale? Voy a tomarme un tiempecito para traer algunos detalles sobre la historia esta que encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, el hijo pródigo. Pero esta vez yo no voy a hablar del hijo pródigo, yo voy a hablar del hermano del hijo pródigo. Porque siempre, yo estaba pensando esta semana cuando estaba analizando, siempre hemos hablado del hijo pródigo, pero no hemos hablado del hermano del hijo pródigo. Y les voy a decir el porqué, al final se van a dar cuenta el porqué. Y es algo que sucede y caracteriza a la iglesia de hoy. Muchos hemos oído poderosos mensajes acerca de este pasaje. Este pasaje se centra en la figura del hijo rebelde que se va de casa, despreciando su posición de hijo, corriendo a la aventura y el ofrecimiento de abrirse camino por el mundo, olvidando los privilegios que la casa del Padre le otorga. Este pasaje nos enseña dos cosas diferentes, y nosotros tenemos que aprender de parte del Señor lo que el Señor tiene. Tanto aquel que viene de regreso a casa, como aquel que se queda en casa. Para muchos es conmovedor, ¿verdad?, las lágrimas de esa escena de un hijo arrepentido, de un padre perdonador, que olvidando la falta de su hijo errante, volviendo como un pecador que se apresuró a probar el mundo, que malgastó todo lo que su padre le dio por herencia, que manchó su nombre y apellido al mezclarse con el mundo, y que además volvía al hogar en franca derrota, como un mendigo, sin nada que ofrecer o presumir. A pesar de todo eso, a pesar de toda esa situación, su padre lo recibe, su padre lo perdona, su padre lo restaura. Es algo bonito. Es algo bonito para mostrarle a aquellos que están alejados
de que es bueno estar en la casa de Dios. Pero hay otro aspecto del mensaje que vamos a tratar de atenderlo hoy. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, que dice de esta manera: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y lo repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ningún cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria al Señor. Padre, bendice tu palabra en esta hora. Ayúdanos a entender, a poner en contexto y aclaración todas las cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar en el sermón no de la historia del hijo pródigo, sino del hermano mayor que se queda en el hogar trabajando para su padre. Vamos a ver 3 aspectos o reacciones del hijo mayor al enterarse del regreso de su hermano menor. Estas acciones o reacciones son un claro ejemplo de lo que hoy está pasando o pudiera estar sucediendo en la iglesia con aquellos hijos que han cuidado su vida, que son parte de la iglesia, que trabajan en la obra de Dios, que se ocupan de trabajar para engrandecer el reino de nuestro Padre Celestial, pero que pudieran reflejar en algún momento, sin darse cuenta, el error cometido y el olvido de aquellas bendiciones que tenemos al estar en la casa de Dios. Vemos la primera parte. Entonces, versículo 28, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entraba. Primera cosa que vemos es enojo. Enojo. El hombre se enfadó. El hombre se sentía que había una injusticia contra él. Había un enojo. La Escritura nos dice que este hermano averigua que el alboroto que se arma en casa, y al enterarse que su hermano perdido regresa, tiene un sentimiento de enojo. Está enojado, está enfadado. ¿Por qué? Uno de los sentimientos, hermanos, que mostrarán el enojo en la iglesia es la envidia hacia los nuevos,
que son alcanzados por la misericordia de Dios, que empiezan a ocupar lugares prominentes en la congregación y que empiezan a desplazar a los más antiguos. Y sucede mucho en la iglesia. El hermano del hijo pródigo se enoja porque se hace una fiesta en vez de una reprimenda por parte del padre. Él quería que el padre reprimenda y cometiera una reprimenda contra su hermano. Él quería un castigo para su hermano. Pero el padre hace lo contrario y lo perdona. Y si lo ponemos en el contexto de la iglesia, hay mucha gente que se enoja. ¿Por qué? Porque dice: yo llevo años en la iglesia. Y llega alguien nuevo a la iglesia y rápidamente lo ponen con cargos y lo ponen en privilegios. Pero la pregunta es: ¿has pagado el precio? ¿Eres verdaderamente obediente delante de Dios que amerite un privilegio? Dios conoce y Dios sabe. Hay personas que son buena gente, llevan años en la iglesia, no son mala gente, pero no tienen un compromiso con Dios. En la iglesia, cuando alguien llega y se compromete y es una persona fiel y da un buen testimonio y siempre está tratando de ver qué hacer, qué de nuevo hacer, lógicamente se siente que es necesario una persona así. Pero hay muchos que llevan años y quieren hacer las cosas a su manera, y no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Y ahí entra lo que sucedió con el hijo mayor. El hombre se enoja. Y fíjense lo que dice el versículo más adelante, versículo 20. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Él se alejó, él se quedó rezagado. En vez de gozarse, en vez de entrar, él se quedó rezagado. Y nosotros no debemos tomar esa actitud cuando vemos que hay alguien que llega a la iglesia y sube como la espuma, sube como las olas del mar. Al contrario, deberíamos regocijarnos. Eso es lo que deberíamos hacer. Yo a veces siento, digo, qué pena que no haya un hermano que un día diga, que se le pueda decir: vamos hermano, predica usted, yo quiero sentarme. Si yo no llego a la iglesia, lo digo así, si yo no llego a la iglesia, nadie abre la iglesia. Si yo no llego a la iglesia, no se hace nada en la iglesia. La iglesia no puede depender de una sola persona. Tiene que haber un equipo, pero cuando ese equipo no existe, es un dolor de cabeza. Y eso es lo que este hombre sentía. Él se sentía resentido. Miren, yo les voy a decir una cosa. Hace muchos años yo estaba en una iglesia, ¿amén? Y en esa iglesia yo con ayuda con el pastor creamos hicimos toda la plataforma de la iglesia. Hicimos un cuarto de sonido. A mí siempre me ha gustado el sonido, así que tiramos cable, soldamos aquí, soldamos allá. Hicimos todo el sistema de sonido. Sin embargo, después el pastor puso a otro a cargo de eso. Pero yo no podía enojarme. Bueno, pues yo hice mi parte. Si él cree que el otro es más capaz. No mucho tiempo después, un pastor que ha venido acá, que creo que, no sé si, yo creo que la única que lo conoce es la hermana Ana, el pastor Aldana, de Guatemala, que ha venido acá de Montreal. Me llamó también para hacer el sistema de sonido. Yo hice el sistema de sonido en su iglesia también. Yo fui el que le conseguí las sillas, porque ese era un nuevo templo que se estaba abriendo. Pero eso no significa que yo me voy ahora a sentir mal porque llegó otro hermano y tomó cargos que yo no los tenía, no. Y este hombre permitió que ese resentimiento entrase en él. Él permitió que ese resentimiento hiciera mella en él y no quería entrar. Cuando la envidia se desarrolla en el creyente,
tiende a rezagarse en los programas de la iglesia. A veces ni viene a la iglesia. Entonces, no podemos vivir de esa manera. El trabajo es juntos todos. Pero a veces pensamos que hay injusticia. Dios no comete injusticia. Dios no comete injusticia. Dios ve a aquellos que quieren hacer, aquellos fieles, que quieren verdaderamente obrar en su obra. Entonces, es necesario que meditemos en nuestras acciones. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Cuál es la actitud que estamos tomando? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en una actitud que no es agradable a Dios? Tenemos que buscar a Dios en todo momento. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude. Estaba reclamando su posición. Buscó el reconocimiento del padre. Todo hijo anhela siempre que el padre de familia lo elogie o reconozca sus esfuerzos o logros. Esto es una verdad. Incluso en la psicología se menciona que todo hijo necesita sentirse aceptado o reconocido por su padre. Hoy existen muchos hijos con sentimientos ocultos de tristeza porque nunca recibieron de su padre una palabra de aliento. Dicho de paso, como un consejo para los que son padres, escuchen, denle a sus hijos una palabra que los aliente a seguir, porque solamente las críticas destruyen, solamente las críticas destruyen. Aquí vemos que el padre y el hijo tuvieron un diálogo, y yo creo que más que un diálogo fue un reclamo. Él le reclamó. Él argumenta que su lejanía y enojo a esa fiesta fue porque el hijo regresa después de haber hecho cualquier cosa, pero él siempre ha estado con él, le dice. Estuvo muchos años, dice, sirviéndole. Versículo 29 le dice: he aquí tantos años te sirvo. Ustedes saben una cosa, esa queja se parece a la nuestra como miembros de la iglesia. Que por tantos años servimos a Dios y al mirar cómo Dios usa a otros, nuevamente viene la envidia o los celos. Y eso nos mueve a reclamar tanto a Dios como el liderazgo de la iglesia. Y le estamos jugando y le estamos diciendo al Señor: no es así, Señor. Ahora, la pregunta es: ¿tenía razón el hermano? No, no tenía razón. ¿Tenía razón el hermano mayor? No tenía razón. Sin embargo, la historia nos muestra un claro ejemplo de lo que muchos creyentes pudiera estar cohabitando en sus corazones. Porque al día de hoy es posible que ya no estemos sirviendo al Señor como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque han llegado los rencores, las rencillas, los celos, la envidia. Y a veces miramos hasta de reojo a los nuevos hermanos que están trabajando en la iglesia. Pensamos: ¿y qué está pasando aquí? No permitamos que esos sentimientos entren en nuestro corazón. No permitamos que esos sentimientos entren en nuestro corazón. Dejemos que Dios obre a su manera. Dejemos que Dios haga las cosas a su manera. Eso es lo que quiere el Señor. Dejémoslo a Él. Dejémoslo a Él actuar. Él es maravilloso y Él conoce mejor. Él conoce mucho mejor lo que más conviene. Entonces, dejemos que el Señor sea el que obre. Era un ejemplo de hijo. Le dijo: yo no te he desobedecido nunca, jamás te he desobedecido. Eso fue otro argumento para defender su enojo, para defender la lejanía de participar de la alegría de su padre y de la fiesta que en casa se estaba dando. Eso fue una excusa. ¿Acaso Dios no sabe cómo somos? ¿Acaso Dios no sabe cómo somos? Por supuesto que sí, Dios lo conoce todo.
Dios lo conoce todo. Para Dios no hay nada que no conozca, Él lo conoce todo. Dios nos conoce y sabe lo que hacemos para su obra y para agradarle a Él. Pero esa era su defensa ante la situación que él mismo no entendía, no comprendía lo que es el amor de un padre. Él se limitaba al valor de lo que hacía, olvidándose de la misericordia y el perdón tan necesario. A veces, hermanos queridos, la falta de amor fraternal se hace patente en las iglesias, porque sentimos que somos los únicos merecedores del reconocimiento y de las bondades de Dios. Y cometemos el error de compararnos con los demás. Y siempre pensaremos que merecemos el aplauso del Padre por encima de todos los demás. ¿Qué esperaba el hijo mayor? ¿Qué esperaba el hijo mayor? En la frase, en el versículo 29, nos dice: y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué esperaba el hijo mayor? ¿Qué esperaba? ¿Y nosotros qué esperamos? ¿Qué esperamos de Dios? Sin darse cuenta, este hijo nunca disfrutaba del privilegio que tenía como hijo. A veces en la iglesia sufrimos, nos enojamos con los pastores, nos enojamos con los líderes porque nunca nos reconocen y olvidamos a quién estamos sirviendo. Es cierto que debe haber un reconocimiento en el liderazgo. Sin embargo, no olvidemos que es Dios quien nos dará la bendición que necesitamos y no el hombre. No el hombre. No pongas tu vista en el hombre, ponla en Dios. Así como el caso de este hijo mayor, ¿verdad? Que se quejaba que su padre nunca le dio nada, cuando sin embargo lo tenía todo, pero él no se había dado cuenta. Entonces, la comparación no es buena porque destruye. No hay dos personas iguales. No se comparen. No se comparen. Usted es usted y no se debe comparar con nadie. Ay, si yo fuera como esa persona. Es que el problema es que usted no sabe los problemas o las situaciones que tiene esa persona. Usted la ve y usted parece que todo está bien, pero usted no ve el fondo. Entonces no se compare. Usted y yo somos diferentes. Todos los que estamos aquí somos diferentes. No hay dos personas iguales. No se compare. Cuando usted comienza a compararse, usted se destruye. Porque usted comienza a ver y a ver defectos, y usted comienza a ver, y usted termina con la cabeza como el avestruz, metida en la tierra, porque para usted nunca nada va a ser bueno. Dice el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Reproches, reproches y más reproches. Eso es lo que estaba haciendo. Reproches y más reproches. Eso es lo que él estaba haciendo. ¿Qué pasó aquí? Reproches y más reproches. Reproches y más reproches. Bueno, algo me pasó con esto, no sé qué me ha pasado. Reproches y más reproches. El hijo mayor compara lo que el padre hizo con su hermano en comparación con él mismo. La gran lección de este mensaje es saber aceptar lo que Dios tiene, ¿okay? Y ser agradecido. Eso es todo. Deja de mirar a los demás. Deja de envidiar al que Dios le da más que a ti. Confórtate con lo que tienes y agradécele a Dios por lo que te ha dado. Tenemos que conformarnos con lo que Dios nos ha dado. No podemos seguir en esa situación. Desgraciadamente eso es lo que se vive ahora. Es comparación con comparación. No podemos compararnos. Yo recuerdo que por allá por
en mi barrio había un refrán que decía: si mi abuela fuera bicicleta, yo tocara la corneta. Pero no es así. Entonces, dejemos que Dios haga, y alégrese cuando usted ve que otros siguen hacia adelante. Alégrese cuando ve que otros triunfan. Alégrese. La envidia mata. La envidia mata. En el punto número 3, el padre le declara su posición de hijo. Su posición de hijo mayor, le dice el versículo 31. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ahora caigo, me doy cuenta de la situación. Olvidamos lo que tenemos en Dios, así como este hermano mayor olvidó quién era en su propia casa. La envidia, los celos, los rencores, las comparaciones lo distrajeron y le quitaron la visión de quién era. ¿Y saben por qué mucha gente no crece en la iglesia? Porque vive distraído por eso. ¿Y saben por qué hay tanto problema en la iglesia? Por esa misma situación. Por esa misma situación. Yo no sé si esa iglesia que se cerró esta semana tiene que ver algo con lo que yo estoy hablando. No tengo la menor idea. Pero puede suceder. Puede suceder. Puede suceder. ¿Por qué? Por esa situación nosotros no aprendemos. No aprendemos. No voy a mencionar nombres ni tampoco lugares, pero yo conozco una iglesia de una persona que yo considero que era un buen pastor. Pero fue tanto el problema de envidia, de rencor, de situación que había, que lo hicieron renunciar del pastorado. Yo no estoy justificando que haya renunciado, porque yo creo que hay que pelear hasta lo último. Y si Dios nos pone en un lugar, hay que pelear hasta lo último. Porque nadie está exento de tener problemas. Si no, imagínense cuál sería el problema. La hermana Lacey cerraría la peluquería cada vez que le llegara un cliente pesado, ¿verdad? Ya no voy a apelar más a nadie. ¿Ya? El mismo hermano Fran me ha contado cuántas veces que clientes que le han llegado y no han querido acabar. ¿Por qué no? Porque no entienden. Y por eso voy a decir: tira la toalla allá. ¿No? Lo mismo en la iglesia. Lo mismo en la iglesia. Hay personas en la iglesia que se dedican a tratar de ver cómo crean situaciones para ver si finalmente el líder se va. Pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es contraproducente y dañino para ellos mismos. Muchos miembros de iglesia ya no son eficaces ni están sirviendo a Dios, precisamente por haber olvidado o perdido la visión de quién somos ante Dios. Somos sus hijos. Eso es lo que somos ante Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. El Padre le dice: hijo, todas las cosas son tuyas. Qué gran privilegio, qué gran herencia, qué palabras tan grandes y que denotan poder, potestad, autoridad, riqueza y posición. Pero el enojo puede desenfocarnos de todo aquello que el Padre nos ha dado, de todo aquello que el Padre quiere. No lo permitamos. No lo permitamos. No lo permitamos. Si no, estamos en un problema. No lo permitamos, hermano. No lo permitamos. Si no, estamos en un problema. No lo permitamos. La historia es una historia bonita. La historia de este hermano mayor enojado es un mensaje muy directo para todos los que somos miembros de una iglesia, que tenemos mucho tiempo de serle fiel, leales y entregados al Señor,
y que sea que ocupemos un cargo o no. Dios nos dice que nos gocemos de todo lo que nos ha prometido, que nos gocemos de todo lo que nos ha prometido. También no nos alejemos del rebaño, de su casa de oración, de la hermandad. No permitamos que el enojo o la envidia destruya nuestros anhelos y servicio al Señor. Hoy Dios nos recuerda que somos sus hijos y que tenemos muchos privilegios de estar en su casa. Vendrán muchos hijos pródigos. Siempre Dios está trayendo a su redil esas ovejas perdidas. No nos enojemos por eso. Al contrario, agradezcamos al Señor que su amor y misericordia está vigente hasta el día de su venida por su iglesia. Entonces, eso es lo que podemos aprender de esta historia del hijo pródigo o del hermano del hijo pródigo. Ahora vayamos y pongamos en práctica lo que haga falta. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias te damos porque, Señor, siempre hemos predicado del hijo pródigo. Nunca hemos hablado del hermano del hijo pródigo. Nunca hemos mencionado lo que sucede. Te pido misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno pueda salir edificado de este lugar y que de ahora en adelante, si han habido situaciones o problemas, nos demos cuenta que tenemos que actuar como hijos y dejar de lado los celos, la rencilla y cualquier otro sentimiento que pueda ser perjudicial. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Padre. Gracias te damos por todos mis hermanos. Gracias te damos, Señor. Mira, Padre, te pido mañana por la oración de las 8 de la mañana. Y te pido, Señor, Dios mío, que nos ayudes y nos bendiga. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. La gloria es tuya, la honra es tuya, Padre. Y gracias te damos por las ofrendas que dejaremos a partir. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones, que Dios me lo